Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos. Hoy día vamos a continuar con el diplomado en rehabilitación y fisioterapia. Hoy día tenemos el curso taller de psicomotricidad y estimulación temprana. Básicamente vamos a referirnos a estimulación temprana en cuanto a lo que es un concepto basado en evidencias, en metodología, basado en lo que es implementación. Dentro de lo que es la parte de lo que es la rehabilitación física, podemos decir de que es muy importante la parte de lo que es la estimulación, la psicomotricidad, ¿no? Conceptos que desde siempre se han tomado en cuenta para poder definir las características del ser humano en el propio desarrollo. Por eso nosotros mencionamos mucho a que la estimulación temprana debe ser adaptada, debe ser una estimulación que permita desarrollar actividades en general integradoras para el ser humano, ¿no? Llámese pues actividades sensoriales, sensitivas, proprioceptivas, actividades que le permitan desarrollar una amplia gama de posibilidades para comunicarse con el exterior, con la parte integradora de lo que es sus funciones. Vamos a ver hoy día también lo que respecta al funcionamiento a nivel de lo que es las diferentes estructuras del sistema nervioso dentro de este proceso de crecimiento, ¿no? La parte funcional, la parte de estimulación se correlaciona mucho con la manera como desarrollará el ser humano lo que es las facultades que tiene. Tal es así importante lo que es la función del habla, de la bipedestación, de la marcha, de la propioceptividad, de las funciones importantes que requiere para que pueda desarrollar actividades funcionales, independientes, ¿no? Por eso hablamos mucho acerca de lo que es la parte en la cual nosotros vamos a intervenir, vamos a trabajar induciendo y ayudando a este funcionamiento, ¿no? Tenemos que considerar mucho acerca de ello, pero para ello vamos a considerar lo que es el funcionamiento y el crecimiento propiamente del ser humano. Hay procesos en los cuales se va a dar esta función de formación de las diferentes estructuras físicas, fisiológicas, orgánicas en el ser humano. Consideramos nosotros de que la parte de lo que es la concepción y el nacimiento es fundamental para que integren esta parte integradora de lo que es el proceso de crecimiento, va de la par con lo que es un proceso muy importante para las estructuras funcionales, para las estructuras que le van a servir al ser humano para que pueda desarrollar actividades mucho más específicas, de desarrollar actividades que le permitan ser más independiente, integrarse mayormente cuanto a funciones de propioceptividad, funciones de organización, ¿no? Las etapas del crecimiento van a ser consideradas como etapa del desarrollo intrauterino. Va a haber todo un proceso en el cual el niño va a desarrollar actividades que le permitirán pues integrarse poco a poco, siendo primero un componente formado por células gaméticas, prácticamente gametos, óvulo espermatozoide, van a integrarse y formar lo que vendría a ser huevo cigote. Posteriormente se forma el embrión y adquiere diferentes cualidades que permiten desarrollar actividades que en el futuro van a formar los órganos y funciones que le permitirán desarrollar una vida humana, ¿no? La concepción y nacimiento forman, van a durar entre 9 meses y ciertamente un poquito más. Mucho y va a depender mucho también de la manera como se va a dar este tipo de desarrollo, ¿no? Va a tener características normales, fisiopatológicas, tal es el caso así de que va a haber embarazos de alto riesgo, puede ser que haya niños que han nacido a término, post-término, de repente prematuros, antes del término, ¿no? Entonces, esto todo va a ser factores que determinan las cualidades que va a tener este funcionamiento orgánico. Si va a ser adecuado, si va a tener dificultades, si va a venir con alteraciones, ¿no? Lo importante, consideremos, es que todo proceso va a llegar siempre al mismo punto en tener componentes estructurales que permitirán definir diferentes características del propio crecimiento, como es el caso del desarrollo del cerebro, como es el caso de la formación filogenética, las características que va a tener el medio para desarrollar actividades, como por ejemplo actividades motoras, sensitivas, el paquete funcional, ¿no? Mucho pensamos y hablamos acerca de la función que mantiene lo que es el ser humano con relación al cuerpo externo, a la parte que le permitirá desarrollar funciones
fisiológicas y hablamos mucho de componente integracional. No hablamos solamente de que el ser humano aprenderá solo a caminar, a desarrollar, sino que también tiene que aprender a, pues, a tener contacto con el medio externo para poder integrar funciones a nivel del sistema nervioso, que es finalmente quien va a dar la formación adecuada a su funcionamiento en base pues una filogenética que va de la mano también con con el propio sistema que organiza pues las diferentes funciones adecuadas para este mismo, ¿no? Para ello ha tenido que pasar por un proceso interactivo entre funciones principales que han ido desarrollando actividades funcionales, orgánicas en el propio ser humano, que han podido ayudar a delimitar sus cualidades fisiológicas que luego le permitirán desarrollarse, ¿no? Implica la formación del cerebro, incide también formación de los órganos, las vísceras, el corazón, estructuras que dan formación a los tejidos superficiales profundos, estructuras que dan origen pues al hábitat del niño, al endometrio dentro del vientre materno, funciones orgánicas que le permitirán integrarse poco a poco ante el proceso de crecimiento. Recordemos que va a ser formado básicamente por estructuras celulares, va a tener capacidad de poder desarrollar ampliamente actividades y cualidades que le permitirán sobrevivir. Funcionalmente hablamos nosotros de capacidades cerebrales, va a tener funcionabilidad sobre estructuras que enderezarán el cuerpo del niño, permitirán activar ciertos sistemas musculoesqueléticos importantes para el desarrollo también de estructuras como la parte respiratoria, la parte de lo que es la circulación, ¿no? Va a ayudar a que se integre constantemente esa adaptabilidad que hay entre el medio y lo que está viviendo, es decir, componente intrínseco del mismo ser humano y el componente extrínseco, es decir, lo que está alrededor de su propio crecimiento y desarrollo, que va a ir de la mano también a la par con lo que es componente sensorial, sensitivo, vestibular, ¿no? Propioceptivo, organizacional, fisiológico, anatómico, filogenético, social, adaptativo, ¿no? Todo ello viene de la mano con lo que es la propia función de desarrollar, ¿no? Por eso es que muchas veces se desdoblan los términos entre crecimiento y desarrollo, ¿no? Las teorías según filogenética dicen que habla mucho sobre una par dual, no es que uno sea más importante que otro u otro tenga diferentes conceptos, sino que a la par va con lo que es el desarrollo y de la mano con lo que es la función propiamente orgánica. El cuerpo se ha organizado para desarrollarse, ¿no? Si no tiene estímulo, no es que no desarrolle, lo va a hacer, pero más lento, ¿no? Las funciones cerebrales, a diferencia, son actividades plásticas que normalmente se podrán integrar gracias a la función que va a tener el propio sistema. Ante ese proceso integracional, interactivo, como es el caso pues de las estructuras cerebrales, las estructuras propioceptivas, organizacionales del sistema, van a ser principalmente las que permitirán esta función, ¿no? Entonces estas funciones se van a integrar. Debido a este funcionamiento va a tener facilidades para que pueda desarrollarse, ¿no? Más no va a ser toda una función aislada, sino que va a ser una función integrada, una función muy requerida por el propio sistema, ¿no? Una función que le permite pues desarrollarse, ¿no? Y esto es lo que buscamos dentro de lo que es la parte de concepto acerca de lo que es la función del propio crecimiento y desarrollo, ¿no? Previamente, para poder entender tenemos que considerar mucho, ¿no? Las funciones constantes a las cuales se ve sometido el propio sistema orgánico humano, funciones constantes que están adaptadas a un medio externo, a un medio que va a dar un resultado adaptado hacia lo que requiere, pues, las expectativas del propio crecimiento, ¿no? Estas adaptaciones constantes dentro de las funciones orgánicas, las funciones funcionales, específicamente las funciones adaptadas del propio desarrollo, ¿no? La parte organizacional y funcional de nuestro sistema se va a ver muy digamos, comprometido con lo que es la formación estructural de este medio que le permitirá pues al ser humano desarrollarse en diferentes campos, ¿no? El campo me refiero pues a aspectos vivenciales, de lenguaje, sociales, aspectos también que van a la par con lo que vendría a ser las estructuras cerebrales, el crecimiento mismo, ¿no? Eso es referencia a lo que respecta a la función de adaptabilidad que va a tener
¿no? Principalmente estas son las funciones más importantes en las que se basa la propia función filogenética, ¿no? Del propio ser humano, ¿no? Una parte organizacional, desde la parte celular hasta lo que vendría a ser el propio crecimiento, adaptado poco a poco, integrado para mejorar las funciones más específicas, organizado también para poder adaptarse a las diferentes situaciones propias de un componente muy característico del componente vital, ¿no? Adaptabilidad, producción, integración, ¿no? Funcionalidad fisiológica, ¿no? Al mismo tiempo va a ser constantemente este cambio y sobre todo una actividad dinámica, porque la dinámica dentro del funcionamiento y crecimiento, de actividades de desarrollo, de actividades complementarias para lo que es la propia estimulación, van a estar muy pegados a la par de lo que es las funciones más básicas y fundamentales de este sistema. Este es uno de los sistemas más importantes, más complejos en el desarrollo esquemático de los componentes vitales biológicos, ¿no? De todo ser vivo. En realidad el ser humano se diferencia sustancialmente por actividades más centradas en lo que es el funcionamiento del sistema nervioso, más en lo orgánico sustancial no son muy distintos, pero eso justamente es lo complejo dentro de este sistema. En la estimulación, siempre la parte de adaptación del cuerpo cerebral diferencia de todo el componente orgánico que está alrededor y puede lograr integrar y plastificar funciones mucho más básicas, estructurales, referenciales sobre el propio desarrollo del ser humano, ¿no? Esto se basa en un proceso filogenético, pues, intrínseco del ser humano, ¿no? No es un proceso que da de una manera, pues, como le había mencionado, aislado, sino que hay todo un sistema que le ayuda a mejorar estas funciones mientras va desarrollándose, ¿no? Adaptándose constantemente, ¿no? Muchos autores mencionan que el proceso de la psicomotricidad en sí empieza desde el vientre materno, ¿no? Algunos en una base teórica muy importante, desarrollando lo que es la base de la estimulación constante. La estimulación nunca termina, la estimulación se mantiene, etapas muy primigenias incluso, donde el proceso integrador va a ir a la par con lo que es un proceso de solamente crecimiento y al mismo tiempo adaptativo. El crecimiento adaptativo quizás sea mucho más importante porque está en el constante dinámica. Y aunque el propio ser humano es dinámico por naturaleza, pero la dinámica tiene que variar en cuanto a la noción que línea lo que vendría a ser el desarrollo. Es decir, el alineamiento en la estimulación va a ser adaptado hacia lo que requiera. El niño puede caminar, la subsiguiente actividad que va a realizar va a ser mucho más integrada, correr. El niño no puede caminar, pero gatear, lo que se busca es que el niño se ponga de pie. Son actividades que subsiguiente van a estar estimulándose ante el propio desarrollo continuo, ¿no? Y si nadie se lo adapta o nadie lo trata de estimular, automáticamente por actividad de necesidad va a integrar para que se realice las funciones. Obviamente esto no va a la par ni tampoco es compatible con el funcionamiento de integración en facilitación, porque facilitación es algo que ya nosotros hemos ejecutado normalmente y lo estamos reintegrando, reaprender, ¿no? En la adaptabilidad funcional, en la parte de la etapa germinativa, por ejemplo, el ser humano está integrando funciones para que luego desarrollen actividades, como es la formación de los propios órganos, la integridad constante que hay con respecto a la adaptabilidad, la supervivencia del feto en este caso, funcionabilidad y cambio constante de la dinámica del huevo cigoto, que va a desarrollar una actividad mucho más adaptada hacia lo que es su propio medio, pero que todavía le falta integrarse completamente para desarrollarse en un ambiente externo hacia el desarrollo en el endometrio. Eso es en cuanto a lo que es el funcionamiento de la parte de la etapa germinal. Y básicamente consideramos que solamente se da a 2 semanas de gestación. Esto básicamente implica de que hay una formación intrínseca muy todavía primigenia del funcionamiento orgánico complejo de cualquier ser humano. Todavía no estamos hablando de un componente integrado, pero luego va a comenzar a desglosar esta realidad para que pueda desarrollar actividades más complejas, ¿no? Esto es básicamente algo muy importante. Nosotros nos dirigimos
hacia lo que vendría a ser el crecimiento y desarrollo intrauterino en la segunda etapa, ¿no? El proceso embrionario, más o menos de 2 a 8 semanas, ¿no? Básicamente hay componentes importantes y la germinación de estructuras como la pared uterina que van a ayudar pues, a que estas células se vayan multiplicando constantemente y se pueda dar origen a la formación de estructuras orgánicas que después van a ser fundamentales en el propio crecimiento, como es el caso de la estructura del endometrio, ¿no? Endodermo, ectodermo y mesodermo dentro de la capa endometrial uterina, en la cual se encuentra circunscrito la estructura del huevo cigoto, la formación del primer embrión. Esto es la formación más importante que se puede considerar para poder resguardar al componente celular, evitar que haya contacto con estructuras dañinas, con estructuras que no están organizadas adecuadamente, generan pues un daño a nivel de estructura de ADN de la estructura celular. Pero hay definitivamente todo un proceso en el cual se realiza una suerte de organización estructurada para que pueda darle la facilidad a la estructura fisiológica que haga ese intercambio celular, esa reestructuración orgánica y esa transformación, ¿no? Que va a ir de la mano también con un propio crecimiento. Por eso se habla mucho de que en este componente filogenético, la etapa ectometar, o básicamente la zona del ectodermo, que va a ser una estructura que va a ser formada por una capa externa, ¿no? Y generalmente va a tener como componente principal estructura nerviosa, los órganos también, los sentidos, sobre todo la vista, la parte sensorial, auditiva, parte del cerebro que implica lo que es la formación de la zona de peñasco de la estructura de la base del cráneo, también estructuras que van a estar correlacionadas con lo que vendría a ser las sensaciones, las terminaciones de acuerdo a la formación que va a tener en las vías y organizador también de esos componentes que van a llegar hasta formar las estructuras más superiores desde las más inferiores. Por eso se habla de componentes primitivos también, que implica lo que es la formación del cerebro arcaico primitivo. Intrínsecamente el funcionamiento está yendo bastante bien en esta etapa, en el proceso de crecimiento del huevo cigoto, pero luego va a cambiar debido a que los estímulos constantes van a poder ser mucho más adquiridos debido a que los órganos de los sentidos en los próximos meses van a estar formándose, van a estar desarrollando integraciones, va a formar parte fundamental también de ese proceso integrador que le permite al ser humano poder desarrollarse en etapas muy primigenias, ¿no? La mesodermo, capa interna, va a constituir el sistema esquelético, muscular y circulatorio, ¿no? Componentes fundamentales para desarrollar actividades posteriores para el ser humano, como es el caso del desplazamiento, la independencia que va a tener al caminar, actividades que le permiten desarrollar el propio esquema corporal, funcionales también que le van a permitir pues desarrollar una marcha voluntaria, una actividad integradora, una inhibición refleja que definitivamente en algunos componentes integrales va a servir como para formar una integración que se mantenga pues obviamente el tiempo y espacio que se da y se desarrolla esta actividad mucho más voluntaria. Para sin embargo hay también componentes de los cuales se puede decir de que hay una alteración en la cual estos aditamentos fisiológicos del sistema esquelético van a haber perjudicado mucho lo que vendría a ser la función independiente del propio paciente. Por ello sabemos que hay que dividirlo entre una estructura que puede ser considerada en la medida de lo normal, el funcionamiento dentro del margen común, y otro dentro de lo que vendría a ser las alteraciones del desarrollo, ¿no? Por eso desarrollamos siempre actividades que estén a la par con ello, actividades funcionales, y no siempre va a ser igual la forma como podamos definir un componente de movimiento motor, un componente sensorial, sensitivo, vestibular, componente esquemático, con un componente que va a la par con lo que vendría a ser un sistema que recién se está organizando, ¿no? Y esto lo vemos acá dentro de las funciones de crecimiento y desarrollo. Hablamos justamente sobre la capa interna mesodérmica, ¿no? O capa media también le dicen, que se constituye por un sistema esquelético, muscular y circulatorio. Básicamente de la mano los tres componentes importantes para que se pueda desarrollar la contracción muscular o contractibilidad mediante la oxigenación por medio del sistema circulatorio, igualmente los músculos que permiten dar potencialidad al movimiento, el esqueleto que sirve como anclaje para que llegue a sus estructuras, ¿no? Estos todos lo vemos dentro del sistema de crecimiento y desarrollo, y vamos a ir viendo etapas del propio crecimiento que van a estar correlacionadas con lo que vendría a ser las estructuras que son más importantes para desarrollar a este nuevo ser.
De etapa embrión se forma un surco amniótico y la placenta, ¿no? Básicamente es para que ayude a formar la estructura del líquido amniótico, que va a tener como funciones principales mantener al feto. Amniótico igualmente un componente producido por el feto y lo rodea durante el embarazo. Su acción es protección para el feto, va a proporcionar una temperatura que va a ser adaptable para el feto, igualmente también la humedad, y también le permitirá dar mayor movilidad, ¿no? En este aspecto. La placenta vendría a ser un órgano que va a satisfacer al feto como nutrición, ¿no? Sangre igualmente va a estar oxigenada y eliminación de los desechos sobre agentes perjudiciales, que definitivamente también es un paso importante para ese proceso de crecimiento del niño que está siendo formado, obviamente, ¿no? Tenemos ahí adaptabilidad, observamos cómo se encuentra envuelto el feto, una adaptabilidad que le permite dar pues una contención a lo que vendría a ser el medio externo. Vamos acá el cordón umbilical, la placenta que se encuentra justamente en esta estructura, le van a permitir alimentación del feto, útero, el líquido amniótico que también permite estar una estabilidad dentro de lo que es el sistema esquelético, esquemático, corporal del propio feto. Es decir, va a poder estar mucho más cómodo, adaptado a esa postura que luego va a ser intrínseca y que también luego va a comenzar a efectos externos como gravitacional a mejorarla. Poco a poco es el proceso de integración sensorial, pero también se ha descubierto que lo lleva a cabo dentro del vientre materno, ¿no? Si me preguntan, ¿es necesario que se estimule un niño que todavía no ha nacido? Por supuesto, la profilaxis habla justamente de eso, y darle funcionabilidad a esa estructura que está dando un desarrollo intrínseco, ¿no? Etapa de embrionario de 2 a 8 semanas, ¿no? El embrión ya se identifica como un humano, ¿no? Con brazos, va a tener dedos, piernas bien formados, ¿no? La cabeza constituye la mitad justamente de su longitud, con medida de 2,5 centímetros, luego se comienza el sistema funcional a darse este funcionamiento, ¿no? Básicamente se ve o la nota, se puede ver a simple vista de que hay todo un funcionamiento integrado y que realmente ya empieza a desarrollar ciertas actividades, todavía son estructurales, ¿no? Que básicamente van a estar muy a la par con lo que es la propia experiencia propioceptiva, nociceptiva, estructural, refleja, una actividad que lo gobierna mucho al feto y que pues va a permitir que poco a poco se vaya integrando. Tampoco es mala la actividad primitiva, realmente muchos creen que la actividad primitiva, el feto de movimientos, pataleo es malo, ¿no? Pero la contracción, la actividad es funcional para que pueda desarrollar actividades en el futuro que le permitan integrarse. No digo con esto que 2 o 8 semanas van a estar moviéndose 100%, sino que todo hay un proceso en el cual se va integrando y el esquema corporal mismo va formándose, ¿no? Pues la formación, el propio esquema permite que cuando ya está de 9 meses, 8 meses, ya el niño tenga la posibilidad de desarrollar mucho más independencia, funcionabilidad, los reflejos están activos, pero ya puede integrarse poco a poco y dar función hacia lo que vendría a ser las estructuras más complejas y complementarias en la formación intrínseca de tu propio sistema, ¿no? Entonces se habla mucho realmente de la funcionabilidad que va a tener adquirir también durante este proceso el feto, justamente, ¿no? Y la estimulación se va a basar justamente en tales etapas primigenias en la cual puedan integrarse las funciones que ha tenido, que ha desarrollado durante esta actividad, que ha podido integrar durante funciones básicas para ese crecimiento, que ha sido muy importante desarrollarlas a pesar de que ha tenido dificultades en cuanto a la funcionalidad sensorial. Pues acá recordemos no estructuran lo que es la parte de lo que es los ojos, la vista, algunas partes que no funcionan, pero que todavía va desarrollándolo poco a poco porque va a desarrollar íntegramente la funcionabilidad en su corteza cerebral y por lo tanto requiere que esta corteza constantemente pueda estar estimulada al mismo tiempo de que procesa información fundamental para darle luego la parte de la integración que requiere en la parte más distal, como es el caso de los sentidos, como es el caso de la propiocepción, que luego es considerada también como una parte fundamental dentro del margen sensorial. Necesitamos a la propiocepción para poder darnos cuenta que estamos en un esquema corporal, movilizando estructuras del cuerpo, saber lo que nosotros poseemos como biomecánica, estructura funcional que al mismo tiempo va a ir adaptando. Esa adaptación se va a llegar con la par de lo que vendría a ser las funciones independientes, las actividades que vamos a ejecutar en los primeros años de vida, la funcionabilidad que le damos a las estructuras integradoras, como es el caso de la actividad refleja, la actividad voluntaria es básicamente lo contrario, pues esta permite que tenga mayor facilidad de rango articular, mayor desplazamiento intrínseco,
funcionabilidad en base a la capacidad que va a tener las estructuras musculoesqueléticas, es decir, vamos a tener bastante importancia, vamos a poner bastante énfasis en la función del proceso integrador, ¿no? Es un proceso completo realmente el que sea en la estimulación temprana, ¿no? Y esto vamos a verlo también durante el proceso mismo de crecimiento del niño. Hay un proceso que va a integrarlo, desarrollarlo y que es famoso por todos nosotros lo conocemos, el proceso del embarazo, sexto mes, va a tener facilidades de desarrollar actividades motoras, como por ejemplo la apertura del párpado, comienza también con lo que es la ingesta o ingerir el líquido amniótico, que va para los pulmones y que todavía no están siendo activados debido a que no está respirando en el medio externo, ¿no? Los pulmones están, pero no funciona, ¿no? Ya en el séptimo mes va a tener madurez neurológica y suficiente para poder vivir fuera del útero, ¿no? Básicamente hay un control funcional respiratorio y también va a ser aproximadamente hasta las 36, 37, 38 semanas donde el proceso ya está adaptado a lo que es el parto en este caso, ¿no? Estas son las funciones que se basa pues en nuestro sistema orgánico estructural para dar esa estimulación. Si no hay estimulación, habrá crecimiento, muchos dicen, por necesidad fisiológica, por actividad fundamental en el proceso integrador en el sistema nervioso, la parte orgánica. Es muy importante la presencia justamente de estas estructuras que le den la facilidad al sistema para poder adaptarse, para poder ejecutar una actividad determinada, sobre todo tener facilidad para que pueda desarrollar por sí mismo independencia, ¿no? Llámese independencia, es decir, funcionamiento inmunológico adaptado, la función orgánica también bien integrada, el esquema corporal bien estructurado, el funcionamiento independiente, funciones específicas del proceso integrador, la actividad proprioceptiva, la parte funcional o la adaptabilidad dinámica constante, la calma motora, todos ellos se correlacionan directamente con lo que es la función más importante que tiene el ser humano, que es la función de adaptabilidad y actividades estructurales orgánicas. La fisiología le permite al ser humano desarrollarse, sin embargo, una actividad muy importante para que éste pueda integrar lo que son las funciones propioceptivas, organizadoras, realmente vendría a ser las actividades cerebrales estructuradas, las actividades desarrolladas gracias a los sentidos, actividades sensoriales, sensitivas, vegetativas, ¿no? Actividades autónomas de estimulación propia, de readaptabilidad constante, de integración hacia el funcionamiento orgánico estructural, como es el caso de las reacciones de enderezamiento, que son luego vistas al momento del parto, en que el niño puede desarrollar actividades mucho más independientes, entre comillas, porque además van a ser actividades mucho más relacionadas con lo que vendrán a ser las funciones arcaicas de reflejo. La función de reflejo arcaica básicamente va a ser una función que va a tener como principal característica la supervivencia, pero que con ello no se quita que también pueda desarrollar funcionalmente esas actividades para procesos mucho más explícitos en cuanto a lo que es la garantía de poder realizar un movimiento con una calidad de, digamos, adaptada hacia un movimiento propioceptivo, integrador en el ser humano, como es el caso de los miembros superiores, que van a ser más complejos porque ahí hablamos nosotros de estructuras que se correlacionan con lo que es tacto fino, los tipos grados de función de la pinza, tenaza, interdigitales, pinza adaptada, funcional, ¿no? Etcétera, etcétera, que van a ser los tipos que van a ayudar mucho a este funcionamiento más integrador, aunque es mucho más complejo debido a que se trabaja en diferentes medios para integrarlo funcionalmente adaptado, ¿no? Va a tener que ver la fisiopatología propia del ser humano, en este caso el niño que se ve afectado por ello, las funciones orgánicas que van a implementar lo que es la mejoría dentro de este funcionamiento, tienen que estar adaptados a la par con lo que es una metodología para que podamos nosotros brindar adecuadamente la estimulación que requiere. La estimulación no también es dar ejercicio, sino que también más allá de ello integra las funciones corporales integradoras funcionales de todo el componente humano. Tal es así, por ejemplo, que mencionamos nosotros dentro de lo que es el Fleming, básicamente el proceso de desarrollo integral del lenguaje, proceso de desarrollo integral motor grueso, motor fino, adaptativo, social, ¿no?
auditivo, ¿no? Entonces esos componentes van a formar un solo bloque que será importante para desarrollar e integrarlo constantemente durante la práctica profesional, y tener en cuenta también que este proceso va a ser un proceso lento en el cual se basa específicamente la forma como responda nuestro propio sistema ante ello. Esto va a ser en el crecimiento, en aras de lo que es la función independiente, en aras de lo que es la propioceptividad, el movimiento funcional constante, la calma motora, el proceso de integración de esquema corporal, ¿no? Y se va a dar a la par con ello, ¿no? No es tan sencillo solamente trabajar el ejercicio, sino inducirlo a que éste pueda desarrollar estas actividades y también pueda proyectarse hacia mejoras en la independencia, ¿no? La independencia se refiere más bien a las funciones más desarrolladas con lo que respecta al poder funcional que va a tener la parte de las cadenas musculares, por ejemplo, para desarrollar ciertas funciones. Con ello no quiere decir que se bloquea la funcionabilidad en cuanto a su estructura, que permite pues, desarrollar actividades mucho más explícitas, sino que también va a variar y va a poder adaptarse constantemente. Octavo y noveno mes, ¿no? Ya en esta los pulmones se desarrollan completo y el sistema nervioso ya maduran completo. En esta etapa el feto ocupa más espacio por la cavidad pélvica, ¿no? Si se puede observar el funcionamiento, se integra con las cadenas musculares funcionales, la adaptabilidad que van a tener cada uno de ellos, por ejemplo, para desarrollar lo que es la posición del feto. El feto se encuentra posicionado en una estructura que le permitirá dar, pues, el paso del nacimiento, pero ahí hay una función importante también que implica lo que es la activación de las cadenas neuromusculares propio crecimiento. La actividad funcional es fundamental para este proceso. Necesitamos ser enfáticos en desarrollar en los pacientes la capacidad de integrar sus funciones orgánicas, vivenciales, estructurales, como es el caso de las reacciones de enderezamiento. Buscamos que estas reacciones constantemente puedan adaptarse a la necesidad que va a tener, en este caso, la funcionabilidad del propio cuerpo, ¿no? Se van a ir adaptando y vamos a poder tener una facilidad para que pueda controlarse constantemente. Esto es el caso típico de la estimulación de la marcha, por ejemplo, ¿no? La estimulación por una estructura que le impide poder desarrollar el desplazamiento, y generalmente se va a correlacionar con enfermedades de tipo medulares, tipo centrales, enfermedades que pueden ser accidentales también. Todos ellos tienen funciones bien variadas que van a tener como objetivo principal darle mayor independencia y que cumpla su rango funcional en lo que respecta a la activación mediante cadenas neuromusculares. Estas cadenas neuromusculares se van a referir específicamente a la activación de las cadenas que están completamente adaptadas y funcionales para que puedan ejecutar estas actividades, ¿no? Aquí tenemos muy importante el octavo y noveno mes, ¿no? Se está acomodando, acá observamos, va a entrar por el canal pélvico femenino para poder salir en el parto y vemos que funcionalmente está bien adaptado. No hay dificultad aparentemente para el nacimiento, el problema estaría si estuviera volteado, de lateral, o que también se ha dado. Entonces, toda esta funcionabilidad tenemos que tratar de integrarlo constantemente mediante las funciones más importantes que vendrían a ser las funciones orgánicas, reestructurales, las funciones que se basan en el crecimiento, según la metodología del crecimiento y desarrollo. Algunos autores mencionan específicamente que va a integrar gracias a este medio constantemente adaptándose hacia lo que vendría a ser una nueva calma motora. Esta nueva calma motora se basa específicamente en las últimas etapas del crecimiento, donde la estimulación va a ser constante, va a ser adaptativa, integracional también al mismo tiempo, ¿no? Una etapa en cuando hablamos de 8 semanas, el nacimiento, una talla de 2,5 a 3,5 centímetros, hasta un promedio 40-50 centímetros al nacer, ¿no? Estamos hablando de un sistema bien organizado y estructurado, ¿no? Lo cual aumenta su complejidad y madurez del sistema. Comenzaron a formarse en la etapa embrionaria, ¿no? Es un feto que inicia sus movimientos hacia el tercer mes, aunque la madre no sienta hasta los cuarto o quinto mes cuando se toman las energéticos, ¿no? Básicamente va a ser muy importante estimular al niño para que pueda desarrollar funcionalmente esta adaptabilidad, una adaptabilidad constante, ¿no? Constante porque se basa justamente en darle funcionabilidad al sistema. El sistema orgánico, que puede ser más constante para integrarse fácilmente, va a tener dificultades si es que en este caso no se logra integrar fácilmente estos sistemas al mismo sistema nervioso, es decir, va a tener que adquirirlo en base a funciones más arcaicas, como es el caso de
y enderezamiento, y eso que ha inhibido funcionabilidad que ha estado adaptada constantemente a ese propio crecimiento. Tal es así, por ejemplo, el enderezamiento cabeza sobre cuerpo, que es uno de los grandes enderezamientos que tenemos en el proceso de crecimiento, se ha adaptado por las reacciones principales y funcionales del enderezamiento, como es el enderezamiento general o lateral, que permite que el niño se acomode y que luego al momento de nacer pueda hacer el giro de la cabeza, que no fuera por ello no habría forma de que pudiera tener facilidades respiratorias, ¿no? Tal vez cuando el niño nace lo ponemos boca abajo para estimular un poquito la actividad reptiliana y ahí el niño voltea la cabeza para ayudarle a respirar, un reflejo de enderezamiento lateral. Entonces estamos hablando de que hay una facilidad funcional por parte de nuestro sistema para poder adaptarse a nuevas situaciones, ¿no? Esto básicamente va de la par con la estimulación temprana, definitivamente, ¿no? La estimulación temprana es un acto importante en el cual permite que se readapten nuevamente estas actividades que antes eran pues organizadas desde un punto de vista fisiológico, ahora pueden adaptarse de una manera integral, ¿no? Que le permita pues al ser humano poder desarrollar facultades funcionalmente pues alcanzables para que pueda también tener ningún problema, ningún inconveniente, ¿no? En el momento de desarrollar actividades independientes, ¿no? Por eso hablamos mucho de que ellos son importantes para poder colocar dentro de las funciones primogénicas, primordiales, funcionales, a la necesidad de poder adaptarse constantemente, ¿no? Hablamos nosotros de la segunda semana, ¿no? De gestación, desde la fecundación hasta la cuarta semana de gestación. Hablamos primer mes, ¿no? Va a haber características muy importantes, por ejemplo, como la presencia del tallo neural, estructura que va a dar origen luego a estructuras más superiores, como es el cerebro, como es la médula espinal, estructuras que están alrededor de esas funcionales mucho más básicas, importantes, que tienen componentes de supervivencia como estandartes principales de la función organizada del propio sistema, que le permite pues desarrollar esta funcionalidad con capacidad para poder integrarse constantemente en ese proceso de germinación. ¿No? Vamos a ver a continuación un poco la parte de la forma cómo germinan esas estructuras funcionales dentro de lo que es el funcionamiento principal del proceso de crecimiento. ¿Sí? Million babies are born each year in the United States alone. Worldwide, the highest fertility rate is found in Niger, where the average woman gives birth to approximately 6.49 children in her lifetime. Singapore sits on the opposite end of the spectrum at just 0.83, less than one birth per woman. While the number of births, customs, and traditions vary from culture to culture, the developmental process is essentially universal. Derived from the Latin word praegnatum, meaning before birth, pregnancy is the period in which the fetus develops inside the womb. Typically lasting around 40 weeks, human pregnancies are divided into 3 trimesters of 3 months each. Pregnancy begins in the uterus, where a sperm fertilizes an egg. If the sperm carries an X chromosome, the baby will become female, while a Y chromosome will result in the baby becoming male. The fertilized egg, or zygote, divides repeatedly as it travels through the fallopian tube, implanting itself on the uterine wall to form both the embryo and a specialized organ known as the placenta. Found only in eutherian or placental mammals, the placenta will manage waste and provide key nutrients, oxygen, and hormones via the umbilical cord. The brain, which will continue to grow and develop throughout the pregnancy, makes up nearly half of the embryo in these early stages. As the eyes, nose, ears, and mouth, along with all major organs, continue to develop in month 3, the baby will begin to look more and more human with each passing day. The second trimester lasts from weeks 13 through 27. The fetus will more than double in size during this time, and soon its movements may be felt by the mother. Hearing first develops around week 18, but the fetus will not respond to sounds outside of the womb until approximately week 25. Starting at week 28 and lasting up until delivery, the third trimester is a time for final touches such as eyelashes and taste buds. With
most major development complete, the fetus will gain nearly half a pound a week. To make room for this rapid growth, the mother's internal organs adjust significantly throughout the pregnancy. Dropping lower into the pelvis, a fetus typically turns heads down in preparation for birth. Most bones will have hardened by this time, though the skull will remain relatively soft to ease the delivery process. Labor is divided into stages, beginning with the dilation of the cervix and resulting in the delivery of both the baby and the placenta. Despite thousands of years of human pregnancies, scientific understanding has only recently begun to catch up, leading to an increase in success and safety for both mother and child. As our understanding of pregnancy continues to develop, so do technology and reproductive medicine, with much more in store for the future of pregnancy. Bueno, hemos visto un poco acerca de la forma como se da este proceso de crecimiento, ¿no? Es un proceso realmente muy bien integrado, adaptado, realmente para el proceso normal en el cual el niño va a desarrollar esas actividades. ¿Por qué tenemos que conocer esto dentro de la estimulación temprana, dentro de las actividades que le permiten desarrollar al ser humano propiamente? Es fundamental conocerlo para que podamos nosotros entender las razones por las cuales se va desarrollando íntegramente, ¿no? Hay un proceso de expansión celular en el inicio, llamado gametogénesis, ¿no? El huevo principalmente, o el cigoto, va a comenzar a dividirse en muchas células, como bien hemos mencionado y hemos visto en el video, ¿no? Van a pasar a formar parte del embrión, estas células, y otras van a formar parte de las estructuras que van a proteger al niño, o mejor dicho, a la célula que está formando, estructurando al futuro feto, para emprender su viaje hasta las trompas de falopio, ¿no? Y esta justamente va a integrarse en la cavidad uterina, donde va a formar una estructura endometrial en la cual permitirá el cierre hermético y el crecimiento posterior del feto, ¿no? Básicamente, estas estructuras llamadas endometrio se van a engrosar almacenando sustancias que también van a ser componentes nutritivos, alimenticias, que permitirán la supervivencia del embrión en las primeras etapas. Cada vez va a permitir formar una capa mucho más elástica para que pueda instaurarse y permitir que pueda ir creciendo sin ningún problema e inconveniente, ¿no? Igualmente, esta formación orgánica va a estar bien estructurada y no permitir que haya riesgo para que pueda dañar algo al feto, ¿no? En el cuello útero se va a cerrar igualmente de una manera hermética, como bien lo hemos mencionado, para que evite la llegada de componentes bacterianos, de estructuras que pueden dañar, agentes patógenos hacia lo que es la nueva formación de vida, ¿no? Este es el proceso de la primera semana que definitivamente vamos a ir integrando poco a poco, entendiéndolo. Hay una parte fundamental de lo que es la parte estructural de crecimiento. Se basa específicamente en estructuras bien integradas y direccionadas hacia la formación de este. El primer periodo llamado inmovilidad, porque básicamente no hay movimiento dinámico. Hay una dinámica constante, pero es orgánica, no es una dinámica que se puede decir intrínseca del mismo feto, ¿no? En la segunda semana va a tener igualmente una presencia del tallo neural, que va a tener formación específica y que le permitirá, pues, al ser humano, o en este caso al futuro ser humano, a desarrollar actividades mucho más específicas para la formación, de repente, la estructura de la columna, la estructura de la médula, el cerebro, que van a formar, pues, una parte muy importante para el crecimiento orgánico en el ser humano, ¿no? Esta parte básicamente va a ser la estructura conocida como el tallo neural. En esta etapa es muy importante que se pueda adaptar lo que es la función específica del propio organismo funcional para evitar complicaciones, evitar que el niño vaya a tener malformaciones, el cuidado respectivo de la madre, a no tener contacto con elementos que pueden ser radiactivos, a no consumir, digamos, algún componente farmacológico que dañe. Hay todo un proceso que será importante tratarlo como materia de investigación y aparte de explicarlo en otra oportunidad, pero es muy importante la función acá que tiene el porcentaje funcional estrictamente relacionado con lo que es la formación germinal, biogenética, estructural del ser humano. Acá tenemos entonces lo que vendría a ser los periodos de movilidad. Igualmente consideramos la tercera semana, cuarta semana, llegamos hasta el primer mes de gestación, donde va a haber un cierre paulatino de lo que vendría a ser el tubo neural.
estructuras que va a tener, como bien les habíamos mencionado, la formación reticulares, estructuras nerviosas, la parte encefálica, la parte estructural, aproximadamente 150 células de tipo blastocitos, ¿no? Van a formar estructuras muy importantes, conocidas como la capa externa. Se comienza a formar la propia placenta, se encargará de nutrir justamente al niño, ¿no? Esta es la función principal y va a comenzar a esbozar estructuras que son conocidas luego como las vellosidades coriónicas, ¿no? Que van a tener como función compartir componentes de oxígeno sanguíneo entre la madre y el feto, así como también los nutrientes oxigenados, y van a permitir expulsar, extirpar, segregar estructuras o productos de desecho que no los va a necesitar. También ya comienza a juntarse el famoso líquido amniótico, que básicamente va a tener como funciones principales ayudar al niño a amortiguarse, a estar mucho más cómodo en un medio acuático, funcionalmente adaptarse mediante su propio esquema corporal que está formándose porque su estructura está variando. Fisiológicamente y dinámicamente hay variación, variabilidad, hay disfunción porque todavía necesita adaptarse, necesita estimularse, ¿no? Importantísimo también hablar sobre la implantación del huevo fecundado en las mismas paredes uterinas y que llega a formar parte de su posterior desarrollo. Este huevo se va a estimular gracias justamente al propio crecimiento, que hoy se conoce de que es un crecimiento intrínseco formado a partir de un estímulo propio del medio en el cual está viviendo. Es importante poner la estimulación constantemente en este proceso de crecimiento y desarrollo. Claro que sí, es muy fundamental dar pie a que la estimulación empieza desde el inicio de formación. Hay todo un componente integral que solamente la metodología lo explica filogenéticamente, conceptos que se correlacionan con la estructuración que va a tener las funciones mucho más superiores del cerebro y que va a adaptarse constantemente durante el paso del proceso integracional. Por eso nosotros somos muy específicos en mencionar de que la estimulación debe ser constante, debe ser adaptada, debe ser una función que permita al ser humano poder desempeñar ese papel fundamental para que podamos nosotros integrarlo al constante crecimiento del propio ser humano. Ahí vamos a entender cómo se da esta funcionabilidad y aparte de ello aprender a concientizarnos de que constantemente el estímulo va a adaptar o desadaptar las funciones que ya hemos ido adquiriendo. Por eso la práctica es fundamental dentro de la fisioterapia. Tratamos de poder darle al paciente la facilidad de un circuito, las actividades recomendadas, la funcionabilidad que debe adquirir constantemente, la estimulación debe ser adaptativa y el niño adaptado puede llegar a desarrollar actividades funcionales corticales, cerebrales mucho más específicas, exquisitas en cuanto a especificidad, funcionalmente mucho más integrado, mucho más apto para poder desarrollarse en un amplio margen de la función orgánica. La función orgánica que va a ser una función que va a requerir constantemente que esta adaptabilidad cambie y varíe de acuerdo a la necesidad que va a ir teniendo. La fisiología y la morfología que va adquiriendo durante el procedimiento orgánico va a ser muy variante y de acuerdo a esa variación que va a ir obteniendo mediante el paso funcional que tienen estos receptores integracionales que están alrededor de estructuras como por ejemplo el sistema nervioso, van a ser cada vez mucho más específicos, van a integrarse cada vez mucho más a lo que es la línea del funcionamiento integracional que adquieren durante un proceso que está a la par con lo que es el crecimiento. Esta es la función que tenemos que seguir adaptando al paciente y sobre todo teniendo en cuenta funcionabilidad. Ya lo hizo alguna vez Boita, trabajó mucho lo que es el FNP, habló mucho sobre la postura Bobat, que incluso se proyecta a trabajar estas funciones integracionales en el propio crecimiento y desarrollo fisioneurológico a partir de lo que es los conceptos de una vida primigenia en la cual se formó estas estructuras de cadenas musculares. La cadena muscular es una de las más importantes dentro de las funciones orgánicas, pues estas cadenas musculares van a permitir esa adaptabilidad constante que tiene el ser humano al mismo tiempo que ésta se va a elaborar, integrar, visualizar, adaptar
adaptarse hacia un medio que le va a ayudar y permitir que éste pueda ser funcionalmente mucho más apto, mucho más integrado. Nos convenga mucho más a nosotros como seres humanos poder tener un contacto fisiológico con lo que es el medio. Los sentidos son una ventana para ello. Para ello es importante definitivamente la estimulación aparte de lo sensorial, aparte de los contactos físicos, como es el caso de las terminaciones libres, el movimiento esquemático, como es el caso de la marcha, la adaptabilidad proprioceptiva, la inducción ventral, la función que tiene el proceso de crecimiento y adaptabilidad hacia el centro gravitacional, como lo hace del inicio de la vida, donde va adquiriendo funciones de enderezamiento que, si bien es cierto, se mantienen, pero inhibitorias hasta funcionalmente cuando la persona, el paciente, ya se encuentra mucho más adaptado para desarrollar actividades más voluntarias. La voluntad es fundamental para este proceso. La voluntad es lo que se adquiere o el proceso máximo de la actividad refleja. La actividad cortical va a ir a la par con lo que es las funciones más básicas y fundamentales del proceso de crecimiento, que va a ir adquiriendo mayor facilidad durante la parte próxima a lo que vendría a ser una estimulación por parte de los sentidos. Tal es así que es necesario la estimulación constante. No es fehaciente, es muy explícita, es muy adaptativa la parte de la estimulación, necesitamos constantemente adaptarnos y el medio nos da la razón. Un medio adaptado constantemente va a ser beneficioso para dar facilidades a esa funcionabilidad que el ser humano va adquiriendo durante ese proceso más adaptativo, organizacional, filogenético, que lleva a cabo como estandarte fundamental la parte propositiva integracional, ¿no? Bueno, básicamente para ver un poquito de la formación y función que tienen estas estructuras para poder integrarse, vamos a ir viéndolo poco a poquito en un pequeño videito acerca de lo que es la funcionabilidad de las capas externas de funcionamiento de crecimiento. Solo se necesitan 2 células para crear a un bebé. 2 células y un milagro. En solo 9 meses, este par de células florecen en miles de millones de células, enclavadas y protegidas suavemente en el vientre de la madre. Un pequeño humano prospera. Juntos, la madre y el bebé comparten este viaje de la vida, esta mágica aventura llamada embarazo.
disfrutado de este video, por favor haga clic en el siguiente enlace para registrarse en Pregnancy Chat, donde es nuestra misión darle a través de su Bueno, hemos visto un poquito acerca de la forma como se desarrolla entonces el niño durante los 9 meses. Importante un proceso de crecimiento en el cual va a verse bien integrado por los constantes cambios dinámicos que sufre en este caso, ¿no? Pero la función es básica y muy valido la pena desarrollar estas funcionalidades, ¿no? Específicas, ¿no? Básicamente vamos a ver cómo se da este proceso funcional, ¿no? Cómo se desarrolla estas funciones orgánicas específicamente para la formación de lo que es las diferentes estructuras del propio feto y de la propia integración que va a ir adquiriendo durante este proceso. Dice que deriva de la porción dorsal media engrosada del ectodermo, conocida como la placa neural, pertenece al inicio de la tercera semana de concepción, ¿no? Es la formación de la placa neural, ¿no? Que se constituye una placa para las células del epiblasto, que van a converger hacia la línea media del disco embrionario. Van a formar un surco y la línea primitiva delimitado por un eje longitudinal alrededor del cual se alinean las estructuras embrionales y básicamente sus órganos, ¿no? Los órganos que se van a formar en el tubo neural van a ser los mismos órganos que propiamente organizarán al sistema mucho más adaptado cuando el crecimiento esté aproximadamente 9 meses. Pues esta función es importante, pues esto requiere el consumo del ácido fólico de la madre, un adecuado cuidado también a no exponerse a lo que es la radiación, a evitar que se malformen estructuras orgánicas. Por eso es bastante cuidado en estos primeros meses de gestación, ¿no? Luego seguimos también con parte del primer periodo de inmovilidad, desde la fecundación a la cuarta semana. Aproximadamente estamos un mes, ¿no? El embrión mide menos de 1 milímetro, es un disco formado por 3 capas celulares, de las que van a originarse posteriormente diferentes tejidos, como les había mencionado, del cuerpo humano, ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿no? Capa más interna, en este caso la endodermo, ¿no? Que va a formar al aparato respiratorio, al aparato digestivo, de acá van a salir todos los órganos. La capa media o mesodermo, huesos, mayoría de los músculos, cartílagos, los órganos sexuales, los riñones y el sistema circulatorio. La capa externa o el ectodermo va a desarrollar a la piel, el pelo, el sistema nervioso. Igualmente también va a haber discos que van a plegarse, ¿no? Haciendo que el tubo con 2 protuberancias principales se separe, o 2 aglomeraciones que justamente van a formar la estructura del miembro superior, cabeza del bebé. Sistema nervioso central, el esqueleto, músculos están en proceso muy temprano todavía el desarrollo. No ha adquirido todavía funcionabilidad para nada los músculos, pero sin embargo la actividad proprioceptiva, de esquemática, está resguardada para un proceso posterior ante la formación y el crecimiento del propio feto, ¿no? El segundo periodo es denominado periodo neural, ¿no? Aproximadamente de la 5ª semana a la 8ª semana de gestación. Este periodo integracional, porque se llama aneural, todavía no existe propiamente cerebro, pero hay una formación intrínseca que va a formar estructuras cerebrales alrededor y que permitirá que se estructure nuevamente como función principal para el crecimiento y el desarrollo. Es muy importante para ello decir y mencionar de que las funciones orgánicas se correlacionan intrínsecamente con esta actividad. La actividad más importante del propio ser humano es el crecimiento, es la adaptabilidad que tenga. Las funciones más importantes van a tener que ver mucho con el funcionamiento específico de cada una de las estructuras cerebrales centrales. Recordemos que según conceptos específicos nos dice que hay básicamente la participación de tipos de neuronas que permiten el funcionamiento integrado en ambas partes hemisféricas. Pero para ello
Hay que considerar que este funcionamiento aneural es muy correlacionado con lo que vendría a ser las estructuras primigenias que luego van a facilitar la función más específica de la estructura corporal humana, ¿no? Por eso es que nos basamos en que el cerebro es una estructura que va a manejar gran parte de nuestro sistema sin ningún inconveniente y va a ser más autónomo específicamente. Hay algunas patologías que vienen como parte fundamental de este proceso, este periodo, ¿no? Aneural justamente, ¿no? Que va desde la 5ª a la 8ª semana de gestación, específicamente patología de malformaciones, como es el caso del labio leporino, malformaciones óseas, pueden ser algunas alteraciones también del crecimiento, funcionales también, implica de que haya todo un funcionamiento que va a ir a la par con las estructuras más integradas, ¿no? Integracionales en nuestro sistema funcional orgánico, ¿no? Por eso nos referimos a ellas como parte fundamental en ese proceso de la estimulación, que en la cual deberíamos nosotros intervenir de una manera fisiológica, trabajar, estimular, adaptarlo, ¿no? La patología de malformaciones no se puede hacer mucho, ¿no? Porque cirugía ya se encarga de ello, pero como terapeuta podemos integrar a funcional, que sea mucho más adaptable, que funcionalmente pueda ser mucho más, digamos, el paciente útil, las funciones orgánicas que está teniendo, recidivantes que permitan al ser humano poder desarrollar actividades proprioceptivas, estructurales, bien adaptadas hacia el medio, funcionales también, ¿no? Adaptaciones que le permitan, pues, integrarse constantemente, ¿no? Adaptaciones constantes y se basa en que la función va a tener mayor adaptabilidad, ¿no? Estructurabilidad también para ese desarrollo intrínseco, ¿no? Eso es lo que vamos a buscar dentro de ella, ¿no? Principalmente las estructuras funcionales van a basarse en que hay todo un funcionamiento integracional, hay un funcionamiento bien adaptado hacia lo que es el manejo reestructurador, adaptable hacia lo que vendría a ser la parte propioceptiva, ¿no? Hacia la parte de lo que vendría a ser el manejo funcional, el manejo integracional que tenga pues al momento de ejecutarlo, ¿no? Ese es más importante, sobre todo en cuanto a las actividades que vendría a ejecutar constantemente, ¿no? Entonces vamos a ver ahí básicamente que estas funciones se basan en que vamos a considerar que hay todo un proceso en el cual vamos a llevar a cabo este crecimiento, ¿no? Este proceso de integración funcional va a ser justamente la adaptación en el tercer periodo, fetal precoz, 8ª semana, 4º mes de gestación. Básicamente lo que vamos a realizar es las estructuras funcionales, las estructuras que le permitirán pues darle al feto la formación más adaptada hacia lo que vendría a ser la parte de la reestructuración, la parte de la adaptabilidad constante hacia el propio movimiento, hacia los propios estímulos del medio en el cual está desarrollando esta actividad, la funcionabilidad que le permite pues integrarse poco a poco hacia lo que vendría a ser el proceso de aproximación, propiocepción, el proceso que le permite pues integrar el propio movimiento, las reacciones de enderezamiento, de equilibrio, los funcionales mucho más adaptables, ¿no? La funcionabilidad constante se va a dar en base a esta estructuración que va a tener el propio ser humano, ¿no? Esto intrínseco es hacia lo que vendría a ser las estructuras más básicas, propioceptivas, adaptativas y organizacionales que tienen cada una de estas interacciones propiamente, ¿no? Estas interacciones son constantes para el propio crecimiento del feto, pues le permiten a este poder desarrollar actividades que luego van a ser procesadas en cuanto a lo que vendría a ser el sentido en sí propiamente, el sentido funcional que tiene cada una de esas actividades durante el proceso de crecimiento, ¿no? Esto le ha ido adaptando y permitiendo que pueda integrar mejor sus funciones fisiológicas, como es la circulación sanguínea, como es el caso de la parte de respiración, la parte del funcionamiento de las cadenas musculoesqueléticas, también el proceso de crecimiento propiamente, interacción que va a tener durante la parte del esquema corporal, la adaptabilidad que va a ir adquiriendo durante un proceso, va a sonar mucho en parte hacia lo que vendría a ser la funcionabilidad, ¿no? La adaptabilidad constante que tenga,
la propioceptividad, las funciones intrínsecas que maneje el esquema corporal, la función básica que va a depender mucho para que pueda desarrollar íntegramente, la adaptación constante del movimiento, las funciones muy importantes que requieren para que pueda generar la funcionabilidad adaptativa, y esta funcionabilidad adaptativa en base pues a una actividad propioceptiva, de desarrollo funcional, de integración, ¿no? De adaptación y básicamente de interacción constante con un medio. Esa es la parte muy importante, la interacción constante que pueda tener en ese medio le va a ayudar pues a manejar estas funciones básicas importantes para su propio crecimiento. La estimulación va de la mano con lo que es específicamente el medio en el cual está desarrollándose el feto, el medio en el cual se está desarrollando integracionalmente las actividades propioceptivas, las actividades integracionales, las actividades que dan el movimiento constante, que le ayudan al ser humano a poder desarrollar funcionalmente esta actividad, que le permiten pues adaptarse constantemente, que le permitirán pues integrar lo que es la función básica. Esto es lo que se busca específicamente dentro de esa función y ese marco referencial que implica lo que es el funcionamiento estructural del ser humano. Funcionamiento estructural que tiene como base fundamental integrar funciones específicas y desarrollar propioceptivamente las actividades estructurales, ¿no? Que va a tener en cada una de las funciones y que va a tener y mantener específicamente la función adaptable constantemente al proceso de desarrollo. Pues habla el neurodesarrollo constantemente, ¿no? Entonces eso básicamente vamos a ir viendo justamente ahí como base fundamental de ese proceso, ¿no? Que le va adaptando, que le va mejorando, que le va funcionalmente va haciendo mucho más, digamos, integracional durante su propia actividad, ¿no? Durante su propia funcionabilidad, ¿no? Y vemos dentro del tercer periodo fetal precoz, que va desde la 8ª semana hasta el 4º mes de gestación, ¿no? Diferentes facilidades que ha tenido el sistema orgánico para poder integrarlo, ¿no? Un feto de 11 semanas, ¿no? Sus huesos van a comenzar a solidificarse, como vemos acá, ¿no? Todavía no de una manera muy flexible, porque todavía tiene parte de cartílago, ¿no? Todavía estructuralmente está adaptándose, integrándose, ¿no? Básicamente vamos a considerar mucho que hay diferentes características, como por ejemplo el feto de 11 semanas, sus huesos van a estar comenzando todavía a solidificarse, ¿no? Va a haber bastante flexibilidad en cuanto a ello, pero básicamente esto va a deberse a la forma hialínica en la que está formado. Son cartílagos los que forman estructuras más sólidas, digamos, del cuerpo hasta ese momento, pero definitivamente la función de este va a ir adquiriendo el crecimiento propio va a la par y a la mano con lo que es el estímulo que está en su propio medio, ¿no? Se habla mucho de que el estímulo sensorial, de que la música, de que la madre misma debe estimular, y es verdad, todo eso vale, enriquece mucho al feto, le ayuda mucho a integrarse propioceptivamente, integracionalmente, adaptativamente, mucho más integrado para que podamos nosotros poder mejorar esas funciones en el feto, poder integrar mejor las funciones para que pueda desarrollar esta actividad que es muy fundamental dentro de lo que es la actividad propioceptiva, la actividad integracional. Vamos a tener en cuenta mucho que la función que va a tener el sistema orgánico, el sistema estructural, el sistema adaptativo, de funcionabilidad dentro de lo que es la actividad propioceptiva, la actividad de crecimiento, va a ir a la par con lo que vendría a ser esta función integrada que es el propio crecimiento humano, ¿no? En el 4º periodo fetal medio, ¿no? El 4º a 6º mes de gestación, va a percibir la luz, va a realizar algunos movimientos con su tórax, que son precursores del ejercicio de respirar, por ejemplo, ¿no? Va a tener adaptabilidad en algunos músculos que le permitirán integrarse en las cadenas neuromusculares, van a estar adaptadas hacia ello, van a ser funcionalmente muy integracionales, ¿no? Por eso se habla mucho de que hay todo un funcionamiento específico en la parte de lo que es nuestro propio sistema. El sistema orgánico es un sistema que tiene capacidades para poder desarrollar, ¿no? Funcionalmente y adaptarse funcionalmente a las
especificidad que va a tener el sistema. Lo que pasa es que hay todo un sistema para el componente orgánico del feto en el cual le permite pues, desarrollar mucho mayor facilidad mediante los estímulos propios, ¿no? Los estímulos propios y el medio en el cual va a desarrollarse, va a integrarse, va a formar un papel muy importante dentro de este funcionamiento, ¿no? Específicamente. Quinto mes, fetal tardío, del sexto al noveno mes de gestación, ¿no? Acá hay una función muy importante en el cual el feto ya prácticamente está grande, está prácticamente listo para el parto, pero este funcionamiento se va adaptando porque dentro de ello hay funciones como es el caso de las reacciones de enderezamiento, que son funciones fundamentales que ayudan pues al feto a desarrollar actividades mucho más independientes. Independencia para poder desarrollar, para adaptarlo, es una independencia que va de la par con lo que es el funcionamiento intrínseco en el feto. Funcionamiento intrínseco que va también a la par con esta función, ¿no? De más independencia sobre este mismo. La parte funcional, ¿no? En el feto le ayuda a integrar mucho mejor lo que es la adaptabilidad constante. La adaptación para el feto va a ser cada vez más fundamental, va a ser mucho más adaptativa constantemente, le va a ayudar a generar mucha mayor facilidad para desenvolverse en su propio medio, para integrarse hacia una medida en la cual funcione bien lo que es un sistema orgánico, lo que es un sistema adaptado constantemente. No, eso es lo que básicamente se debe aplicar durante las funciones principales que vaya a tener esta estructura funcional, como es el caso pues de las estructuras funcionales del propio sistema orgánico corporal, ¿no? El sistema orgánico corporal le va a permitir darse muy buena adaptabilidad constante hacia esa función principal de visión que se tiene del propio organismo, el propio sistema, que puede dar facilidades para que pueda ejecutar actividades mucho más adaptadas, mucho más proprioceptivas, mucho más integracionales, mucho más importantes para nuestro propio sistema, ¿no? Entonces, eso es en base a lo que vendría a ser las estructuras funcionales que tiene como fundamento principal el crecimiento y el desarrollo humano, ¿no? En el periodo recién nacido, la actividad definitivamente ya va a estar llena de estímulos en los cuales han estado circunscribiendo la vida del niño, que se va a venir adaptado, que va a tener capacidad de poder integrar funciones más importantes en este caso, como es el caso de la propiocepción, la interacción constante con el medio, la funcionabilidad que tiene debido a las funciones orgánicas, la capacidad que va a tener el ser humano, en este caso, para poder adquirir mediante las facilidades que le da pues un sistema funcional a poder tener ese contacto directo con el medio que le ayudará pues a integrarse, ¿no? Y acá vamos a ver una serie de características pues dentro de lo que es las estructuras que le permiten al feto, al niño, ¿no? El recién nacido a poder desarrollar esas actividades, como por ejemplo adaptar lo que es la parte de sus respuestas, características reflejas, ¿no? Básicamente va a tener facilidad de comunicarse también en este caso, pero va a ser muy adaptado mediante el llanto, ¿no? Básicamente hay reflejos que implican lo que es mucha adaptabilidad y de supervivencia, como ese reflejo de succión y de búsqueda, que le permitirán pues sobrevivir al niño, ¿no? Los reflejos que son adaptados constantemente y que por ende deberían ser parte de la estimulación constante a la cual nosotros como profesionales fisioterapeutas podamos ejecutar, ¿no? Una adaptabilidad para ello es fundamental, poder desarrollar capacidades múltiples funcionales que podamos estimular al niño para que éste mismo pueda desarrollar actividades estructurales de la alimentación, para que pueda mejorar lo que es la funcionabilidad de las cadenas neuromusculares, a este nivel poder desarrollar actividades más complejas, como es el caso, por ejemplo, del habla, la integración de la gesticulación, de la funcionabilidad que tenga directamente para estructurar bien lo que es las cadenas orofaciales para la respiración, para la integración funcional, para adaptar a lo que es directamente la función intrínseca, funcionamiento orgánico, ¿no? Entonces, todos ellos van a ser parte fundamental de ese proceso adaptativo, integracional, claro que puede darse de una manera organizada,
¿no? De una manera en la que podamos nosotros estimular constantemente. Y va a ser una adaptabilidad que le va a permitir desarrollar mucho más allá del simple hecho de poder agarrar y consumir sus alimentos, sino también estructurarse, organizar adecuadamente también un esquema corporal para que el niño pueda tener facilidad visual, sensorial, propioceptiva, con la cual pueda tener esa interacción con el medio, con su propia madre, porque la succión la hace directamente, se estimula mediante lo que es ligero, ¿no? Una ligera roce, unos guantes y los dedos en la parte de los labios, y se va a poder activar el reflejo de búsqueda, ¿no? Es un reflejo, una actividad refleja muy importante, típica de los mamíferos, pero el ser humano logra adaptarse constantemente a cambios posicionales, estructurales, que le permitan interrelacionar con ese medio, ¿no? Vemos que hay un factor fundamental dentro de ello, ¿no? Sobre todo cuando hablamos nosotros de la estimulación, siempre mencionamos de que las funciones básicas en la estimulación temprana van a variar, y esta variación va a deberse a un cambio estructural, ¿no? El cambio que nos referimos dentro de la terapia es simplemente un cambio que va a la par con un proceso de crecimiento, un cambio que implica mucho por parte de un proceso integrador, de un proceso que va a ayudar a que pueda desarrollar actividades que en este caso han sido limitadas en el vientre materno, por motivos muchas veces de que las actividades integracionales, readaptativas, constantes en el sistema nervioso están a la par con lo que es un funcionamiento paralelo, ¿no? El funcionamiento paralelo se refiere más que nada a las funciones que va a tener el cuerpo, el sistema, hacia una respuesta orgánica. La respuesta orgánica que ha mostrado mucho esta actividad realmente es una respuesta que va a la par también con la evolución propia del ser humano. La evolución se basa específicamente en darle mayor énfasis hacia lo que es el desarrollo propio del cerebro, pero que su medio al mismo tiempo va a estar bastante adaptado para que pueda ejecutarlo. Las funciones orgánicas no son espontáneas, sino más bien es un proceso que va a integrarse poco a poco mediante el mismo crecimiento. No es que de pronto va a caminar, ¿no? Se puede dar, porque realmente en neurofisiología, dentro del crecimiento, el desarrollo y el concepto de estimulación temprana, no hay un concepto que determine específicamente una delimitación para lo que es la función principal. Podría darse de repente en una situación, podría darse de repente en otra, podría estructurarse de repente con el movimiento, con la estimulación constante, con la propioceptividad, con la forma como desarrolla integralmente todo el propio esquema corporal, ¿no? Esto es solamente un concepto filogenético, fisiológico de cada uno de ellos. Pero más allá de solamente pensar en que se da de una manera fisiológica, fisioanatómica, hay que considerar que hay todo un esquema en el cual se guarda esta funcionabilidad. Y este esquema va de la par también con lo que vendría a ser nuestra propia identidad funcional. Es así que requerimos nosotros estar estimulados para desarrollar esas cualidades. Constantemente la necesidad motora, la calma propia del sistema intrínseco corporal, esquemático, va a ser un factor fundamental y muy eficiente para darnos la posibilidad de liberar estas estructuras intrínsecas en el funcionamiento estructural humano. Tal es así que se va a producir la integración de los reflejos, por ejemplo. Actividades que normalmente no se ejecutan, sino más bien todo un proceso en el cual hay pues un proceso de crecimiento y desarrollo, pero hay básicamente muy importante considerar la funcionabilidad dentro de este sistema. El sistema orgánico que nos va a permitir a nosotros estructurarnos, integrarnos como función básica, función fundamental, como estructura que le permite pues desintegrarse constantemente, desarrollarse propioceptivamente, básicamente mejorar lo que es la posición del cuerpo con relación al espacio, la estructuración constante que va a tener el sistema, la función que va a tener al momento de ejecutar las actividades estructurales, las actividades propioceptivas. Estas son funciones muy fundamentales para desarrollar esta actividad y constantemente vamos a verlas constantemente integrarse hacia ello.
La funcionabilidad se basa en el estímulo que le estemos dando y también en la participación de los actores principales del funcionamiento estimulador, como es el caso de los sentidos, como es el caso de la parte sensorial, la parte estructurada, ¿no? Durante esta actividad sensorial, proprioceptiva, va a ser fundamental la participación de lo que vendría a ser la inhibición refleja, la funcionabilidad constante que se le da al sistema, se va a basar en darle principalmente características principales a nuestro sistema orgánico, y nuestro sistema orgánico va a tener facilidad de poder integrarse constantemente. Esta integración hace de por sí ya un proceso en el cual haya pues una organización, una retroalimentación de la actividad refleja, la cual hace y ejecuta ciertos límites, pone paredes hacia lo que es el funcionamiento integral en corporal, hablando funcionalmente. La actividad proprioceptiva, la actividad referida hacia lo que vendría a ser la participación de la actividad refleja, es muy fundamental, a pesar de que al principio puede generar ciertos bloques cuanto al crecimiento y desarrollo, y sobre todo refiriéndome durante el proceso, en los primeros años, los primeros meses de vida, en los cuales tiene que haber una integración entre las cadenas musculares, entre lo que es el centro de gravedad, entre lo que es las funciones sensoriales, la vista, la parte visual, sensorial táctil, el apego materno, el famoso destete. Todos ellos tienen que ver con una serie de componentes organizados que están a la par con la función orgánica estructural que va a poseer cada componente. Cada componente lo estructuramos mediante lo que es la parte funcional, ¿no? Básicamente nos orientamos hacia lo que es las estructuras más importantes del sistema nervioso, como es el caso, pues, estructurado, organizado, la reorganización constante que hay que tener en cuenta dentro del sistema funcional, dentro del sistema proprioceptivo, integracional, y ello nos pasa justamente en darnos pues a la par con esta visión que tenemos acerca de la parte proprioceptiva, de la parte que permite el funcionamiento y la visión que se tiene hacia ello. No, es muy importante en tener en cuenta esta función para el sistema nervioso. Para el sistema nervioso va a ser constantemente adaptado el integrarnos a actividades proprioceptivas integracionales, organizadas, en cuanto se va a ir mejorando el funcionamiento. Y el crecimiento mismo va a ser a la par el partícipe, el responsable de esto. Un crecimiento intrínseco que va muy bien conjunto con lo que es las funciones orgánicas. Para ello necesitamos la estimulación. Y siempre va a ir, como les menciono, esquematizado en el propio desarrollo humano. El desarrollo humano va a ser importante durante ese proceso de estimulación, donde se pueda ayudar a fomentar esta actividad. Esta función tiene como base fundamental desarrollar, integrar, adaptar al ser humano hacia lo que es un componente reorganizado y al mismo tiempo estructurado de nuestro sistema. Nuestro sistema va a ir como base fundamental lo que es la teoría neurológica, ¿no? La teoría neurológica tiene como base estructural el poder organizar, el poder integrarse, el poder desarrollar mucho mejor las funciones orgánicas, el poder mejorar, poder desarrollar la funcionabilidad dentro de las capacidades que tiene el niño, pero básicamente hay en sí un proceso integracional en el cual este va a la par con lo que vendría a ser el estímulo del medio. Son factores de estimulación, todo lo que se encuentra alrededor del niño, tanto ambiente familiar, el ambiente de la escuela, el ambiente materno, paterno, el ambiente externo para el niño, pues este le permite rodear de enriquecimiento funcional o sensoriomotor para poder desarrollar la actividad del propio movimiento, independencia estructurada, la capacidad que va a tener para desplazarse, ¿no? Los aditamentos que están en el área de fisioterapia son aditamentos útiles, sin embargo, no sería mucho más útil si es que no ejecutaría esta actividad de necesidad orgánica. Por eso decimos mucho de que la función importante del terapeuta es guiar. Fundamentalmente, la función se basa en ese proceso, un proceso integrador que va a ir juntamente con la par para mejorar estas funciones principales del sistema músculo esquelético y también sistema nervioso.
adaptación constante en lo que es el área de estimulación va a ser un factor fundamental. La parte visual, sensorial, proprioceptiva, adaptativa, emocional, táctil, esquemática, cerebral, ¿no? Va a ser fundamental todos estos componentes sistemáticos. En la parte estructural es necesario dejar al niño que pueda desarrollar esas funciones, la actividad que está alrededor de él, la etapa escolar, permitirá que pueda desarrollar íntegramente la creatividad, funciones muy importantes como por ejemplo el habla, se van a ir adaptando en base a la necesidad, la capacidad que tiene el ser humano para poder integrarlos constantemente, van a ser partícipes de un nuevo diseño funcional que le permitirá pues desarrollar esas actividades mucho más especializadas. La especialización en cuanto a la función integracional que tiene respecto a las adaptaciones, después respecto al medio que va a circunscribir la realidad de un sistema adaptado, estimulado, constantemente integral, va a ser fundamental para poder contar con esa facilidad de integración sensorial, que es lo que se busca. No todos van a llegar al mismo punto, no a toda la integración le va a hacer el efecto al mismo tiempo y espacio, sino que hay un proceso en el cual va a adaptar el propio ser humano, y ese proceso se llama justamente adaptación, ¿no? La creatividad y funcional, lo que se respecta al ambiente en el cual se contacta el ser humano, es referencial, pues el porcentaje más alto definitivamente de funciones orgánicas van a estar predeterminadas por la actividad propioceptiva, esquemática, la cantidad de estímulo en el cual esté presente el niño para adaptarse constantemente. Claro, ejemplo de ello es, por ejemplo, niños que vienen de la sierra, que son personas que viven en un campo, niños que viven constantemente en la naturaleza, y su adaptabilidad, su capacidad de retención funcionalmente, procesalmente en el cerebro es mucho más rápida. Se ha comprobado científicamente, ¿ah?, de que tienen un proceso de integración rápida debido al estímulo que han recibido constantemente. El estímulo es quizá el factor que dobla lo que es un esquema de estructuración y de crecimiento. Va a depender mucho de este y la manera como se desarrolla en el propio medio. Es importantísimo por ello considerar esta parte de la estimulación. Vamos a ver a continuación un pequeño videito acerca de la estimulación y de qué manera podemos inducir nosotros a mejorar, enriquecer ese sistema de estimulación. Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Aquí a Ser Mamá. El día de hoy vamos a hablar de estimulación en bebés de 0 a 3 meses. Mamá, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí con mis mellizos a veces siento que ya no sé qué hacer. Ya los puse en el coche, ya los puse en la silla y a veces siento que me están aburriendo, que yo me estoy aburriendo también con ellos y termino alzándolos y zarandeándolos todo el tiempo o poniéndolos y postrándolos en la silla, y esto es el caos porque empieza a salir. Por eso se me ocurrió hoy invitar a Laura de Experiencia Viaki para que nos enseñe algunos ejercicios que no solamente son buenos para el desarrollo del bebé, sino que sirven para nuestro contacto con nuestro chiquito, para que encontremos actividades divertidas para hacer con ellos en casa. Laura Oliveros es fisioterapeuta. Sí, llevo 15 años de experiencia trabajando
trabajando todo el tema de estimulación temprana en bebés. Y para que ustedes encuentren en este video una experiencia maravillosa que puedan hacer desde casa, les vamos a mostrar los 5 ejercicios principales que debemos hacer con nuestros bebés en casa de 0 a 3 meses. Lau, antes de empezar con esos ejercicios, contémosle a las mamás qué elementos necesitamos para hacer una correcta estimulación en casa. Necesitamos un espacio, una superficie que sea rígida, diferente a la cama. Pueden utilizar un tapete, hay diversidad de tapetes. Lo importante es que ustedes, mamás, se sientan cómodas y sobre todo le den comodidad al bebé. Otro de los elementos importantes son sonajeros. Pueden utilizar sonajeros de tela porque como ellos manejan todo el tema de movimientos involuntarios, pueden golpearse en la carita. El otro es un rollito, porque el rollito nos ayuda a la movilización del bebé y fortalece todo el tema del cuello. Arranquemos con el primer ejercicio. Listo. Entonces, y yo le voy dando de comer a este niño. ¿Por qué está tan bravo? para el inicio de los ejercicios de estimulación es importante que le demos la comodidad a los bebés. Entonces, entre menos ropa tengan, muchísimo mejor. Mamá, yo siempre les recomiendo que antes de iniciar la estimulación es importante que empiecen con un calentamiento. Así preparan ustedes al bebé y a los músculos para todas las movilizaciones que vamos a realizar. Uno de los ejercicios que vamos a utilizar es el ejercicio de bicicleta. Pulgares encima de las rodillas y 4 dedos por debajo. ¿Listo? ¿Cómo debe ir el movimiento? La dirección de su pulgar debe ir hacia el ojo del bebé. Eso es. Muy bien. Buen trabajo, gordo. Le podemos hacer 10 repeticiones y luego pasamos a los brazos. Es importante siempre indicarle a los bebés qué les estamos haciendo. Abrimos, cerramos. Abrimos, cerramos. Abrimos. Entonces, después de que hemos realizado el calentamiento, vamos a iniciar con el primer ejercicio. El primer ejercicio es tomar al bebé, llevarle el brazo hacia arriba y lo vamos a girar. Eso. Muy bien. Inmediatamente el bebé va a levantar la cabeza. Cuando el bebé está entre los 0 y los 2 mesecitos, le va a tambalear la cabeza. Es muy normal. Es importante ponerle la mano debajo de su tronquito y ayudarle para darle un poco de sostén. Los brazos de los bebés siempre deben ir adelante. ¿Listo? Muy bien. Buen trabajo. El ejercicio que acabamos de realizar nos ayuda mucho a que el bebé controle su cabecita. Es importante que ustedes coloquen a los bebés en posición boca abajo, no por mucho tiempo, pero sí con mayor frecuencia. Lo importante es que el bebé disfrute estar en esa posición. Nuestro segundo ejercicio es el ejercicio sobre el rollo. Ubicamos al bebé en posición boca abajo y le vamos a hacer movilizaciones. Y le vamos indicando al bebé cómo vamos a realizar. Adelante y hacia atrás. Adelante y hacia atrás. Es muy bien. Buen trabajo. Eso lo vamos a realizar unas 5 veces. Y lo pueden repetir varias veces al día. El otro ejercicio sobre el rollo es sentarlo y hacer las movilizaciones anteriores y posteriores. Le vamos indicando al bebé adelante y atrás. Y aquí le vamos prestando atención a la cabeza del bebé. Eso le ayuda a que la vaya sosteniendo. Adelante y atrás. Adelante y hacia atrás. Muy bien. Buen trabajo. Muy bien. Otro de los ejercicios que debemos manejar en los bebés es el seguimiento visual. Entonces, cogemos un objeto que sea llamativo para el bebé y vamos indicándole la posición. Arriba, abajo, a un lado, al otro. Otro ejercicio que es importante trabajarle es la integración de ambos hemisferios cerebrales. ¿Cómo se los integro? Utilizando ambos brazos. Entonces, le pongo un objeto en el centro y le ayudo al bebé a que lleve las manos al centro. ¿Listo? Y ahí hacemos el sostén de los juguetes. Obviamente, él los va a soltar porque pues estamos muy chiquitos, pero lo importante es que él aprenda que puede llevar las manos al centro y tocar un objeto. El cuarto ejercicio sería el ejercicio de la cadera. ¿Cómo le hacemos? Vamos a coger las piernitas del bebé y le vamos a decir estiro, estiro, doblo, doblo, estiro, estiro, doblo, doblo. Y le decimos al bebé arriba la cola. Eso es, muy bien. Si el bebé no me responde, yo lo que hago es ayudarle y le digo 1,
2, 3, 4 y 5. Muy bien, excelente trabajo. Y nuestro quinto ejercicio sería el de llegar de la posición boca arriba a la posición boca abajo. Mamás, es súper importante la ubicación del brazo. Si ustedes ubican el brazo abajo, adosado al cuerpo, yo siempre les digo a las mamás, para que sus bebés se sientan cómodos y tranquilos de realizar el cambio de posición, ubíquenle la posición del brazo arriba para que cuando él gire, su bracito le proteja la carita y llegue. Bueno, básicamente, como bien habíamos mencionado, en la parte de lo que es la estimulación, se requiere mucho trabajar la parte integracional, se requiere mucho trabajar la parte funcional del niño. Prácticamente hay una función específica que se basa en lo que es el funcionamiento de las diferentes, digamos, adaptaciones que va a tener. Estas adaptaciones poco a poco van a verse referidas gracias a la forma como nosotros estamos interviniendo, ¿no? Como habíamos visto en el video, la colega lo que trataba de hacer es estimular las estructuras básicas del funcionamiento de giros, el enderezamiento lateral, por ejemplo, para que le ayude a girar y a integrar las funciones propioceptivas, tanto de lo que es la parte cervical como la parte inferior, la parte de la pelvis, la parte de los reflejos de enderezamiento. Actividades funcionales muy importantes, sobre todo. Cuando hablamos nosotros de lo que es la estimulación constante, se le da el fin de que cumpla esos estándares funcionales de independencia. La independencia le permitirá al niño poder desarrollar mayores funciones durante su propio medio y adaptarse constantemente hacia lo que requiere específicamente el funcionamiento. El funcionamiento de la parte orgánica. El sistema musculoesquelético es muy importante, pues le permite adaptarse constantemente a las necesidades de un medio que lo exige en cuanto a las funciones más importantes requiere. Por eso siempre vamos a basarnos en estructurar lo que es las funciones fundamentales en el proceso integracional, en las propias actividades que viene a ejecutar. Siempre nos basamos en ese componente y buscamos de que sea constantemente bien integrado durante las funciones perceptivas, esquemáticas, estructurales, adaptativas y constantes en el ser humano. Así que eso es lo que vamos a buscar constantemente. La parte fundamental de este proceso integracional va a ser en base a las estructuras más fundamentales y reestructurales del sistema, pues le ayudará al componente a integrar, adaptar y desarrollar las funciones más propioceptivas, integracionales, ¿no? ¿Qué buscamos con ello? Poder facilitar funciones y que pueda desarrollar por sí mismo una plasticidad cerebral que le permita, pues, integrarse constantemente hacia lo que es la parte estructural, una visión adaptativa, mucho más esquema corporal, mucho más integración durante el proceso de crecimiento, de adaptabilidad, de reorganización, de dependencia propia para la función que tiene por sí el control propio de su esquema corporal. Eso es lo que más que nada nos referimos durante un proceso integrador, un proceso que sea mucho más adaptado a ese sistema, un sistema que lo va a requerir constantemente y durante ese proceso va a dar las condiciones necesarias para que se pueda lograr y desempeñar. No, eso es en base a lo que es la estimulación temprana. Como adaptabilidad, constantemente estar bien integrado, dar las funciones sensoriales requeridas. La parte sensorial es muy importante en este aspecto, pues le permite integrarse constantemente hacia lo que requiere el propio sistema. Si no fuera por los sentidos, si no fuera por la adaptabilidad que tiene al momento de desarrollar las actividades propioceptivas, integrales, de componente, no podría ser posible adaptarlo. Por eso se busca de que este sea a su vez elementos que puedan o permitan lo que es la funcionabilidad adaptada constantemente hacia ello. No, es importante por ello tener en cuenta
las funciones más importantes de este sistema, unas funciones que son básicas para que pueda integrarse y aparte de ello, poder desarrollar esa capacidad. Esas son las capacidades más importantes y fundamentales que viene a ejecutar las funciones importantes que respectan a lo que es la adaptabilidad. Y esa adaptabilidad estamos mencionando que tiene como base fundamental lo que vendría a ser específicamente las sensaciones que va a integrar poco a poco con la propia estructuración y el crecimiento. El crecimiento adaptado, la reestructuración integral, la facilidad que va a tener para poder desarrollar las funciones orgánicas, ¿no? Y todas ellas. Esto se ve también en la manera como se va a adaptar a lo que es actividades más específicas y por necesidad va a tener que seguir esa línea. Por eso se dice que durante ese proceso integrador, siempre la función del terapeuta va a ser adaptarlo durante lo que más se ejecuta, o la actividad exploratoria, la actividad del juego. Por ejemplo, en los primeros meses es fundamental el proceso de integración sensorial, pero esto no lo lograría si no fuera por la inhibición de actividades funcionales que han estado desarrollándose previamente a ese proceso integrador, como es el caso pues de la actividad refleja, que es primigenia, que es adaptada, que reorganiza el sistema, que permite que este mismo sistema pueda integrarse constantemente hacia una adaptabilidad. Una vez ya integrado, adaptado, puede decirse de que el funcionamiento se basa en la interacción que tiene con el medio externo, como es el caso de la actividad de la gravedad, que va a ser un factor que va a recibir al niño en las primeras instancias de su vida luego de haber nacido. La adaptabilidad va a jugar un papel fundamental dentro de lo que es la integración de cadenas musculares, de funcionalidad mucho más específica e independiente, de actividad propioceptiva, de integración organizacional, de acaparamiento integracional, es decir, todo va a estar circunscrito y adaptado a lo que va a requerir el paciente. En este caso, el requerimiento de cada uno de ellos es fundamental para trabajarlo, para integrarlo, para adaptarlo, para integracionarlo, ¿no? Para reestructurarlo al mismo tiempo que le permita pues desarrollar funcionalmente las actividades propioceptivas, adaptativas, integracionales, funcionales también, que le permita pues mejorar la capacidad de las estructuras para que pueda desarrollar esas funciones dentro de un margen de lo que vendría a ser la propia estimulación. A partir de ahí empieza lo que es la actividad motora gruesa, que es una de las más importantes y principales, que se viene desarrollando durante esta actividad de crecimiento, previo al año de nacimiento, y es ahí donde se pone énfasis a lo que es la actividad de control, principalmente de control del centro gravitacional, que es uno de los más importantes, en los cuales va a adaptarse el ser humano a poder desarrollar actividad propioceptiva. La actividad propioceptiva se basa específicamente en darle capacidad de funciones a la estructuración que tiene el componente organizado del cuerpo. La función más importante de nuestro sistema va a ser adaptarse para poder integrar funciones corticales, que son funciones mucho más específicas, mucho más complejas, con lo que vendría a ser el funcionamiento que viene a partir de componente medular, de componente integracional y adaptativo primigenio, cual tiene como generalmente como factor fundamental integrar funciones orgánicas, reestructurar adaptabilidades que va a tener el niño cuando está desarrollando el crecimiento. Crecimiento integrado va a ser muy importante acá, adapta lo que es cadenas neuromusculares, que relaciona lo que es la parte de la estructura escapular con parte de la estructura pélvica. Cómo se reestructura esta integración con actividades de enderezamiento organizadas, como es el caso, por ejemplo, de las actividades reflejas de enderezamiento que ayudan a integrar funciones que luego van a ser integradas adaptativamente. Tal es así que empiezan a los 4 meses y medio,
prosigan a los 5, 5 y medio, los cuales ya se adapta totalmente un control de tronco mucho más integrado, ¿no? Las dos grandes cinturas del cuerpo, cintura escapular y cintura pélvica, se ven adaptados constantemente gracias a las funciones que van a tener al momento de ejecutar lo que es las integraciones propias de este mismo. Movimiento adaptado va a ser un movimiento muy específico que va a constar en tener funcionabilidad al momento de ejecutar ese desplazamiento, ya sea rodando, ya sea posicionando en 4 puntos, ya sea posición de arrastre, una inducción ventral que pueda ser favorable a lo que es el movimiento propio, ¿no? La sedestación oblicua, que vendría a ser una parte pre-gateo, una adaptación que le permite al niño poder adaptar lo que vendría a ser sus cadenas musculares, su adaptabilidad en las cinturas pélvica y escapular, que siempre van a estar integradas, siempre va a ser un componente integral previo a lo que es el propio control de su eje axial. Recordemos que funcionalmente está adaptándose hacia el control que tiene sobre este eje funcional, sobre este eje intrínseco de capacidades funcionales, estructurales, que le permiten pues al niño poder tener más independencia durante esta funcionabilidad. Esta funcionabilidad la adapta mediante la capacidad que va a tener las estructuras musculoesqueléticas para poder adaptarse a ese movimiento. Esta capacidad funcional va a ser una de las capacidades más importantes que tiene el sistema locomotor para poder desarrollar actividades de cadenas neuromusculares. Recordemos que el bloqueo de estas cadenas neuromusculares viene por parte justamente de cadenas musculoesqueléticas que se correlacionan con lo que es el despegue escapular del tronco, de la parte del tronco, por lo cual va a adherir varios músculos y no permitir que estos funcionen adaptativamente hacia lo que es el propio movimiento. Por eso el propio movimiento integra lo que es la capacidad que tiene el sistema musculoesquelético para ser más independiente, para adaptar mucho más la funcionabilidad. La contracción debe ser paralela, debe ser constante esta capacidad que tiene el cuerpo para adaptarse y cambiar de posición, integrarse a cada momento en que sea necesario la calma motora, contracción muscular de acuerdo a la necesidad y requerimiento que tienen las cadenas para adaptar el equilibrio entre músculos agonistas, antagonistas, sinergistas, fijadores, adaptadores, músculos que le permitirán pues integrar funcionalmente una estructura en cadena y sobre todo participar como un patrón de movimiento primigenio, pero que se va a venir poco a poco integrando gracias a la misma estructura de movimiento esquemática que tiene el propio cuerpo. Por eso decimos mucho que dentro de nuestro sistema esquelético funcional va a haber la capacidad que tiene el sistema funcional de poder integrarlo de acuerdo a la necesidad que requiere. Luego, en etapas mucho más avanzadas, va a tener más independencia y la fuerza va a venir a activar sistemáticamente nuestro sistema organizado. Sistema organizado adaptado mediante lo que es funciones superiores orgánicas, va a permitir darle funcionabilidad, destreza, desplazamiento, actividad al propio sistema independiente del niño. Observamos también la estimulación en la cual se puede trabajar en la piscina terapéutica, con las pelotas, el estímulo propio de la madre, ¿no? La madre es básicamente un factor fundamental, ¿no? Tanto el padre como la madre no están adaptados constantemente a ser parte de este sistema, a ser parte integracional de esta capacidad funcional que va a tener el propio ser humano a estar adaptado, ¿no? Esta adaptación constantemente va a deberse a que tiene un sistema organizado y en base a un eje axial que va a integrar poco a poco la capacidad de estructurar cadenas musculares, tener más independencia al momento de sentarse, que vendría a ser posterior a la sedestación oblicua, a la función integrada durante la capacidad que tiene el cuerpo para adaptar el miembro de eje axial. Entonces va a tener facilidad de poder moverse, de poder integrarse. Funcionalmente le sirve mucho al niño adaptación constante para de esta manera poder desarrollar la capacidad funcional, capacidad integracional, adaptadora durante el proceso inminente de lo que es la función del cuerpo, el sistema en este caso, ¿no? Ya cuando ha adquirido esta funcionabilidad constantemente, se podrá decir de que la estimulación temprana ha tenido éxito y esta función va a requerir de factores e hitos del propio neurodesarrollo, el propio neurodesarrollo que se va integrando poco a poco mediante justamente esta capacidad que tiene el cuerpo como sistema para organizarse.
¿no? Esta funcionabilidad la adquiere desde el momento en que nace, va integrándose poco a poco hacia lo que vendría a ser las capacidades musculoesqueléticas más desarrolladas, integra lo que es la función importante de la propiocepción dentro de la capacidad funcional más importante del ser humano, y propiamente aquella capacidad que tiene como objetivo principal el poder desarrollar funcionalmente este sistema esquelético, este sistema adaptado, este sistema integrado. Nosotros nos referimos siempre a la capacidad, cuando hablamos nosotros de esta función requerida a largo periodo y que tiene como fundamento principal el poder ser más independiente, más adaptado hacia lo que es un sistema que poco a poco viene integrando las funciones orgánicas humanas y que poco a poco venimos organizando propioceptivamente, adaptativamente, integracionalmente, mejorando durante ese proceso de crecimiento, que lo va a hacer constantemente al momento en que va a desarrollar o integrarse. Eso es el motivo principal por el cual se va adaptando funcionalmente, para que pueda mejorar esa capacidad estructural que tiene nuestro sistema. Y nuestro sistema es constante, es constante, pues se le permite reestructurarse, adaptarse, integrarse, para mejoría de este mismo, ¿no? Esa adaptación es una adaptación que tiene como fin principal la funcionabilidad dentro de lo que es un marco integracional de movimiento, un marco estructurado, un marco bien adaptado, bien integrado en base a lo que es las funciones fundamentales de ese proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros consideramos dentro de nuestro sistema orgánico, que permitirá el funcionamiento y la adaptabilidad que va a tener cada uno de los componentes fundamentales, ¿no? Entonces, básicamente en ello nos basamos en tener en cuenta la función principal que tiene, que se adapta hacia cada componente, hacia cada estructura que vamos a desarrollar ante las funciones básicas de ese proceso de crecimiento. Entonces, básicamente en ello tenemos componentes fundamentales que van a ser muy bien guiados, muy bien orientados hacia lo que es completamente la función orgánica que tiene nuestro sistema esquelético funcional para la actividad propioceptiva, adaptativa, integracional que se tiene en cada sistema, en cada organización, que vamos adaptando, que vamos mejorando, que vamos integrando, que vamos reestructurando básicamente en ello, ¿no? Buscamos siempre que esté de esta manera y tener en cuenta básicamente sistemas más organizados, más estructurados acá, pues, ¿no? Eso es lo que se busca específicamente dentro de la actividad propioceptiva, integracional, adaptada durante el propio movimiento, durante la propia función que va a adquirir el propio desarrollo en el ser humano. Eso es lo más importante que se puede destacar dentro de las funciones más fundamentales de nuestro sistema musculoesquelético y dentro de las funciones fundamentales de la habilidad que tiene el ser humano hacia su propio medio, ¿no? Entonces, básicamente ello se quería dar a conocer, se quería dar a integrar, ¿no? Vamos a seguir la próxima clase con lo que es la parte funcional de cómo se aplica hacia lo que vendría a ser pues, las diferentes patologías, diferentes formas de cómo adaptamos la estimulación temprana dentro de ello, ¿no? Es un sistema bien rico en cuanto a lo que es la sistematización esquemática del propio movimiento, del propio esquema corporal, ¿no? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Pregunta, duda? ¿Alguna preguntita? ¿Tienen dudas, comentarios, alguna duda que tengan con respecto a ello? Al chat, por favor, si desean consultar, preguntar. Bueno, no habiendo dudas, preguntas, bueno, estamos concluyendo el día de hoy. Básicamente, como resumen de lo que se quiere dar a conocer en cuanto a la parte de la estimulación temprana, es considerar que para nuestra integración profesional es fundamental trabajar a partir de ello,
conocer acerca de la forma como abordamos a los pacientes que requieren el tratamiento con estimulación temprana. No necesariamente un paciente tiene que tener una patología para tener una estimulación temprana, es parte fundamental del proceso que se integra los actores de la formación de la propia estimulación del niño, que es la madre, el padre, el fisioterapeuta en este caso, su medio en el cual está viviendo. Por eso siempre es importante considerar esta parte integracional como fundamental dentro de un proceso de crecimiento adaptado para el paciente, ¿sí? Bueno, entonces, no habiendo ninguna consulta, ninguna preguntita, estamos culminando el día de hoy. Ha sido un gusto poder estar con ustedes. El día jueves estamos en contacto con la continuación del tema de adaptación y estimulación temprana y desarrollo psicomotor. Muchas gracias por todo. Hasta entonces.